Listo. Mi José, ¿puedes pasar la diapositiva, porfis? Ahí se me escucha bien, ¿sí? Sí, señor. Listo, vale. Entonces, pues iniciamos con la definición básica de qué son las patologías coronarias, las cuales nos van a englobar diferentes causas de Ahorita hagan enfermedad silencio porque tengo que que pues se exponer. van a basar Así que no me vayan básicamente a abrir la entre un puerta. desequilibrio entre la oferta y No la vayan a abrir la demanda puerta. del oxígeno respecto a las necesidades del músculo cardíaco, ¿sí? Esto pues ya se puede dar pues principalmente secundaria aterosclerosis de estas arterias coronarias y pues van a expresarse de las siguientes maneras, que son la angina de pecho y ya en etapas o fases avanzadas, infarto agudo del miocardio. Pásame, José. Entonces, pues bueno, dentro de esto podemos clasificarlo de estas dos maneras principales, en donde tenemos a la angina que se subdivide a su vez en tres tipos. Tenemos a la angina inestable, la cual se produce por un aumento de la demanda de oxígeno sobre alguna arteria específica. Esta arteria tiene que estar parcialmente obstruida, no completamente. Este tipo de angina es la que se desencadena con el esfuerzo físico, con sensaciones como el frío, algunas emociones fuertes, intensas o con comidas abundantes e insalubres, ¿sí? Digamos, en el caso de las personas que mueren en esos concursos de comida, pues también puede ser por eso. Esta tiende a ser con el reposo, entre un periodo de 3 a 5 minutos, o también pues ante la administración de medicamentos, como es el caso de la nitroglicerina. Y pues ya respecto a digamos que a la denominación que ahorita vamos a ver un poco más adelante del endotelio, vamos a encontrar que la placa aterosclerótica que tiene esta angina estable, como su nombre lo indica, pues es una placa estable que no tiene alteraciones de la capa fibrosa, que es la que puede como generar ese desprendimiento y causar los otros tipos de angina o causar una oclusión que lleve a lo que conocemos como infarto agudo del miocardio. Por otra parte, pues está la angina inestable, que esta ya nos forma parte del síndrome coronario agudo. Eh, en este caso ya pues vamos a ver una placa heteromatosa que a diferencia de la otra que estaba íntegra, esta ya está rota, ya está erosionada y pues puede haber como un estrechamiento como en consecuencia o en respuesta del vaso. Y pues en este caso no vamos a encontrar elevación de los biomarcadores como vendrían a ser las troponinas, lo cual pues hace como que se nos diferencie un poquito con el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Tenemos un tipo extra que es una angina variante, que es conocida como prismetal, la cual se causa por un vasoespasmo coronario intenso, o sea, un reflejo del vaso respecto a algún estímulo, ¿sí? Y pues esto puede ser sin que la arteria esté con alguna obstrucción significativa, ¿sí? Entonces, en el caso nos describe la literatura que puede estar asociada a fumadores, a consumo de sustancias psicoactivas o pues algunos otros medicamentos, ¿sí? Por otra parte, ¿sí? Perdóname un segundo, Carlos. Entonces, si quieres devolver una. Entonces, la angina estable, como su nombre lo dice, es un cuadro estable. El paciente ya sabe que camina o hace algún tipo de ejercicio, comienza su dolor, que no es de una intensidad severa, pero el paciente entra en reposo y el dolor cede. Y siempre ocurre lo mismo, porque la placa es estable, tiene una cobertura fibrótica que hace que la estenosis sea siempre del mismo nivel. La angina inestable es un cuadro inestable que en pocos meses ha progresado, es decir, que a menor esfuerzo el paciente empieza a tener dolor y sí cede con el reposo. Pero en algún momento esa angina inestable por la ruptura de la placa fibrótica hace que se adhieran plaquetas y pueden eh, avanzar a un infarto. Y la angina de Prinzmetal, perdón, es una angina que predominantemente es en hombres, que aparece más en la noche, que como tú dijiste se asocia generalmente al consumo de sustancias psicoactivas y es la única angina que puede dar supradesnivel del ST como si fuera un infarto.
pero es un supranivel transitorio que mejora rápidamente con la administración de oxígeno. Bueno, sí. Sí, amigos. Muchas gracias. Espera, devuélveme una, perdón. Listo. Entonces, pues ya la otra parte de las anginas, pues ya la evolución de estas anginas o a lo que podemos llegar, que es el infarto agudo del miocardio. Sí, que pues básicamente las anginas son reversibles, ¿no? Como ya lo habíamos tocado en clase. Sin embargo, pues ya cuando hablamos de necrosis, ya es un estado irreversible, ¿sí? Que ya entonces pues las células se necrosan y posteriormente se fibrosa y ya queda un reemplazo de tejido, eh, eh, tejido de fibrina y todo eso, y colágeno, etcétera, pero ya no queda el tejido funcional de las células especializadas cardíacas, ¿no? Entonces, en este caso, va a ser causado por una isquemia que es prolongada en el tiempo, ¿sí? Y pues acá ya lo marcamos con los biomarcadores, ¿sí? Lo que nos lo determina es el biomarcador de la troponina principalmente, que es como la que mayor da, como que da esa mayor sensibilidad. Y pues bueno, básicamente entonces podemos tener dos tipos de infarto agudo del miocardio, ¿no? Entonces tenemos el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST, que pues vamos a ver que es un infarto cuya obstrucción del vaso no va a ser completa, va a ser parcial o va a ser como intermitente, ¿sí? Entonces, esto nos va a permitir que todavía le llegue algo de flujo sanguíneo a este miocardio, no lo suficiente para perfundirlo, o sea, totalmente, pero le llega algo, ¿sí? Eh, entonces, bueno, pues acá esto se caracteriza porque tenemos también una necrosis subendocárdica. Esta nos va a afectar, como la profe nos dibujó en clase, nos va a afectar una capa interna del corazón. Esta capita es más vulnerable ante la hipoxia. Y pues esta es la razón por la cual no vemos como la elevación del segmento ST, pero sí encontramos, digamos, las troponinas que nos confirman como el daño al miocardio, ¿sí? Por otra parte, pues ya tenemos el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST y pues acá ya todo es más complicadito, porque pues ya la oclusión del vaso suele ser completa. Perdóname, con elevación del ST. Perdón, con elevación del ST, pues ya acá la oclusión suele ser completa, se genera una irrupción total en el flujo y pues lleva a lo que la profe también nos comentó, que era la necrosis transmural, que ya prácticamente es como todo ese grosor de la pared miocárdica, y ya esto permite que se exprese como esa alteración en el flujo eléctrico y que se pueda expresar como una elevación del segmento ST a nivel del electrocardiograma. ¿Sí? Pues esto ya es un signo totalmente de alarma y pues requiere que se busque la reperfusión nuevamente mediante el cateterismo o pues si no hay forma, pues supongo que también con anticoagulantes o algo mientras tanto, pero lo ideal cateterismo. Sigamos. Entonces, bueno, acá ya pasamos con la epidemiología a nivel mundial, que así como muy sencillamente encontramos que esta es la causa principal de muerte en el mundo, según lo que nos dice la OMS. Y aparte de eso, encontramos que se representa de todas las muertes globales un 32% de esto, ¿sí? También encontramos que, pues así como cifra exacta, que 19 millones de personas mueren por esto, ¿sí? Que encontramos que, digamos, los hombres tenemos 2 a 3 veces mayor riesgo de presentar esto antes de los 65 años, que pues después esa diferencia cambia también por el tema de la menopausia en las mujeres. También encontramos que es una enfermedad también muy asociada a la pobreza, porque pues según los datos decía que el 85% de estas muertes ocurren en ingresos de países bajos y medios. Y pues que ahorita hay como una tendencia al ascenso creciente de o sea, esta patología cardíaca en jóvenes, ¿sí? Jóvenes menores de 45 años. Entonces, por eso es importante. Pasa, por favor. Entonces, bueno, ya como estamos en Colombia, igual sigue siendo la primera causa de mortalidad en general de la población, por encima del cáncer, de los accidentes de tránsito que son como tan frecuentes acá en Colombia y de la violencia.
Tenemos una estadística de aproximadamente 70 colombianos que mueren al día por estas causas cardiovasculares isquémicas. Nos representa entre el 16 al 17% de las muertes totales en el país. Esto ha sido bastante variante, me puse como a darme a la tarea de mirar como las encuesticas del DANE de bueno, sí, como de los parámetros vitales del DANE, y pues era muy cambiante, sí, digamos también en departamentos, había una del 2021, una del 2022, hasta máximo del 2024. Hubo un aumento supremamente abismal por el COVID, si quieres, pásalo, José, que digamos pues en esta gráfica lo podemos ver, que es ese pico gigante en la esquina superior derecha, donde pues en los años del COVID pues hubo un aumento significativo. Y pues en la parte superior izquierda tenemos también el puesto, o sea, vean la diferencia entre las causas de muerte respecto a las demás, ¿no? O sea, la primera, y pues miren qué tanto, la diferencia es de 46.000 a 16.000, ¿sí? Si quieres paso. Entonces, pues acá tenemos en esta gráfica como la diferencia entre hombres y mujeres, hombres siendo las barritas grises, mujeres siendo las barritas rosaditas, y nos damos cuenta que siempre está mayor prevalencia en los hombres, ¿sí? Sígueme, José. Y bueno, esta ya es como la estadística de Boyacá. Y a continuación vamos a ver la Si clasificación de alcanzan a ver bien, pues tequila, dice que se utiliza para pacientes con que para el año 2024 pues hubo una mortandad de 639 mujeres y 811 hombres por esta causa de isquemia cardíaca. Entonces, si bien no es el peor departamento, porque generalmente los departamentos, ay, eso es otra cosa que como que se mira, que digamos los departamentos con aparentemente menor incidencia o menos calificados como más seguros son los departamentos que más están aislados por el Estado. Entonces, pues uno puede intuir que hay como digamos que una mala encuesta o encasillación de los datos, ¿sí? Y pues obviamente priman departamentos con mayores poblaciones, como Antioquia, en el caso de Bogotá, Cundinamarca, Santander, y pues ahí sí ya se viene para el lado de Boyacá, más o menos estamos como de octavas en todo ese recorrido del tiempo. Sigamos. Gracias. Perdóname, Carlos, en esta gráfica, no sé qué leíste, ¿qué relación tenía el COVID con la muerte por enfermedad coronaria? Porque ahí en esta gráfica, en el 2020 o 21 es que aumentó la muerte por enfermedad coronaria. Entre 2020 a 2021 fue como el pico máximo, y pues la relación de eso era porque pues el COVID generaba perdona, generaba coágulos a nivel de las vías circulatorias. Estos coágulos podían estancarse en las arterias coronarias, y pues eso podría generar esa como relación entre el COVID y los decesos relacionados a isquemia cardíaca. Sí, pero la principal causa de muerte en ese año no fue la enfermedad coronaria, fue la insuficiencia pulmonar, precisamente las enfermedades pulmonares como tal. ¿O qué estadística encontraste tú al respecto? No, sí, mi profesora, esto es como de las causas, o sea, la relación de enfermedad, pero respecto a isquemia cardíaca, o sea, sí se aumentó bastante en ese año, sí, pero lo que tú dices, la causa principal fue ya a nivel pulmonar, pero igual se aumentó mucho respecto a los otros años, que pues en 2019 veníamos de una relevancia menor, como de 37.000 más o menos, ¿sí? Bueno, ya, te entendí. Listo. O sea, esta es solo la causa de mortalidad por infarto. Y ahora Sí, otra gráfica de la causa de mortalidad global, en donde las enfermedades coronarias aumentaron, pero no tanto como las enfermedades pulmonares. Sí, señora. Digamos acá en la gráfica al lado izquierdo, es que son dos gráficas diferentes que están ahí mismo, de pronto por eso la confusión. Al lado izquierdo, pues está esa global, la global, ¿sí? Entonces, pero esta ya es para el año 2024, ¿sí? Y ya la otra
que es la que está como sostenida en el tiempo, es ya específicamente de la patología cardíaca sostenida en todo ese tiempo, ¿sí? Y la redondita de abajo nos dice es lo mismo, en este último año, que digamos qué número de personas han fallecido por esta causa de patología cardíaca. Bueno, bien. Sí, Listo, sí. continuamos. Entonces, bueno, igual ahí ya tenemos como unos factores de riesgo importantes, unos que son modificables, otros no modificables, dentro de los cuales los modificables encontramos la diabetes, hipertensión, alimentación insalubre, inactividad corporal, consumo de tabaco, la ingesta excesiva de alcohol, exceso de peso, obesidad, bueno, todo esto que está acá. Y los no modificables, pues ya encontramos los antecedentes familiares, el género, algunos tipos de influencias ambientales, genéticas, y pues ya como tal el proceso natural del envejecimiento. Sigue, Borges. Bueno, entonces acá ya nos vamos hacia la fisiopatología. Eh, en esta fisiopatología vamos a encontrar procesos que se van a ver como involucrados, que son pues la aterosclerosis desde su inicio, ya posteriormente la isquemia cardíaca, y como finalmente añadido a eso, pues encontramos también la necrosis, que es como el último paso, ¿sí? Pero pues partamos de que la aterosclerosis es como la base de todo. En esta tenemos que va a ser una enfermedad inflamatoria de nuestras arterias, ya de alto, bajo o mediano calibre. Y pues básicamente no es solo como que se pegue grasa a las arterias y ya, sino que pues eso tiene un número como grande de factores sumados, ¿sí? Digamos factores inflamatorios también que tienen que ver. Y bueno, entonces empezamos con como la disfuncionalidad del endotelio, ¿sí? Que pues es la capa que nos recubre los vasos y pues generalmente en condiciones normales este nos va a hacer como esa barrera que nos ayuda a dilatar y contraer los vasos. También evita como que haya inflamación en este pedazo y nos previene como que se estanquen formaciones de coágulos, ¿sí? Sin embargo, pues hay agresiones como hacia este endotelio de diferentes causas, ya sea el tabaquismo, la presión arterial elevada, los excesos de glucosa, alteración de colesterol o el mismo estrés oxidativo de las células hace que nuestro endotelio empiece a fallar, ¿sí? Entonces él ya pierde como esa función de protección y empieza a volverse proinflamatorio y en un futuro también protrombótico, ¿sí? Entonces, pues inicialmente con la parte proinflamatoria empieza a producir unas proteínas que hacen como el papel de ganchos, ¿sí? Lo cual le permite como a las células de la sangre adherirse ahí y pues entrar en esa pared del vaso, ¿sí? Ese es como el primer paso. Nuestro segundo paso ya pasa a ser la infiltración del colesterol, que empieza a formar unas estrías grasas, ¿sí? Entonces, posteriormente a esos ganchitos, el colesterol que está circundante en sangre, que generalmente el que se ancla es el malo, ¿sí? El low density lipoprotein, eh, lo cual hace que, bueno, este se atraviese este endotelio, se acumule debajo de él de a poquito y pues empieza a sufrir como un proceso de oxidación que pues hace como que se active el sistema inmune. Entonces posteriormente, hace que los monocitos entren en este tejido, se transformen pues en macrófagos. Los macrófagos van a intentar fagocitar este colesterol, pero pues llega como un punto en el que como que se llena tanto de grasa que estos macrófagos se convierten en algo que se llaman células espumosas, ¿sí? La acumulación de estas células forma lo que conocemos como la estrella grasa, que básicamente es como la primera lesión o la lesión más temprana de la aterosclerosis, y pues esta incluso aparece desde edad de jóvenes, no necesariamente es en personas mayores. Posteriormente, pues tenemos, bueno, ahí me quedo como un poquito alterado los números, pero bueno, tenemos como ya posteriormente la formación de la placa aterosclerótica, en donde pues ya las células del vaso nos van a migrar de la capa interna y van a empezar a producir el colágeno, que es el que se produce en ese músculo liso, ¿sí? Aparte del colágeno, nos va a producir otras sustancias que también van a generar más reacciones oxidativas,
se va a empezar a formar una capa fibrosa que pues la idea es que cubra esta lesión. Debajo de esa capa se va a acumular también pues como material necrótico, material de colesterol, restos celulares y otras pues sustancias inflamatorias que van a darnos como el resultado de una placa madura, ¿sí? Que ya va a ser una estructura un poco más organizada, que va a estar cubierta por fuera y pues va a tener un núcleo inestable por dentro. Entonces pues acá ya se empieza a ver como esa inestabilidad, ¿sí? Pásame, José. Ah, no, devuélvete mejor, por favor. Qué pena. Entonces, bueno, posteriormente a eso vamos a encontrar unas placas que van a ser estables, otras que van a ser vulnerables, en las cuales pues las vulnerables van a tener como mayor riesgo de desplegarse, que va a estar correlacionado con la angina inestable, ¿sí? Las vulnerables pues van a tener como un núcleo graso grande, como mejor adherido, su capa fibrosa externa va a ser más delgada y pues va a haber mucha reacción inflamatoria, ¿sí? Por el otro parte, pues no es como que estas placas nos hagan una obstrucción como muy significativa, eh, pero pues estas son las que pueden como más romperse y generar como el infarto, ¿no? Posterior a ello encontramos como la rotura de la placa, en donde pues debido a esta inflamación pues igual se siguen liberando las sustancias. En este caso ya como hay colágeno liberado previamente, se liberan sustancias que nos degradan el colágeno. Estas sustancias nos van a degradar esa capa, como la capa fibrosa que se forma externamente que les comenté. En algún momento esta capa pasa a romperse, deja expuesto todo nuestro contenido interno de la placa y pues ya este contenido va a ser altamente protrombótico, ¿sí? Nos va a favorecer también la formación de coágulos. Entonces, pues bueno, esto se puede despegar de forma parcial o imparcial, ¿sí? De forma completa, incompleta. Y Y a listo, continuación si la quieres imagen pasarlos. que acaban de observar, pues Y sí pues se ya ve después como vamos a cara de encontrar los nuestro procesos colador de por acá. formaciones de trombo, ¿sí? Que es cuando ya este material por último entra en la sangre, se van a activar mediadores de la coagulación. Dentro de ello, pues las plaquetas se van a adherir como a la zona de lesión. Al ellas adherirse, pues van a llamar más plaquetas y van a formar un primer coágulo, ¿sí? Después de eso, pues se vuelve aún más complicado porque se hace depósito de fibrina y ya aparte del coágulo de plaquetas, se van a atrapar también coágulo de glóbulos rojos, ¿sí? Entonces vamos a hacer un trombo aún más grande y más complejo que cuando se despega ese trombo es que digamos que grave, ¿no? Porque nada libremente y él va a causar, puede que incluso en el corazón no cause daños, ¿no? Pero él va a causar daños a donde se incrusta. Pero pues como el calibre, digamos, de las coronarias tiende a reducirse a medida que va irrigando, por eso es que si no se resuelve el trombo pues por eh, por nuestros mecanismos de defensa propios, pues va a haber una obstrucción que pues se va a traducir en esta isquemia, ¿no? Que ya es el siguiente punto. Pásame, José. Entonces, bueno, allá pasamos con el avance de de esta primera complicación, ¿sí? Que vendría a ser la isquemia cardíaca, que pues acá ya hay un problema total en donde pues la demanda del oxígeno necesita el miocardio supera la oferta, ¿sí? Entonces, bueno, esto lo podemos determinar mediante este balance, ¿sí? En condiciones normales, el miocardio requiere demasiado oxígeno, ¿sí? Está extrayendo más o menos entre el 65 a 75% de oxígeno eh, aún en reposo, ¿sí? Que comparado con otros tejidos, pues los otros tejidos extraen como 25% Para no las más, ¿sí? diagnosticaciones. Entonces el corazón no es como que tenga forma de decir, bueno, voy a extraer, si necesito más oxígeno, voy a extraerlo de la sangre. No, no es así. Entonces, digamos, cuando, no sé, necesitamos hacer ejercicio o, digamos, estamos ante una respuesta de estrés, la manera que tiene el corazón de compensar esto es aumentando el flujo coronario, ¿sí? No hay otra vía como de sacar ese oxígeno. Y pues este es donde como inicia nuestro problema con la isquemia, ¿sí?
cuando ese aumento de flujo no le es posible a ese pedazo que está en proceso de isquemia o es insuficiente, ¿sí? Entonces acá es donde entran estos dos factores, los factores de oferta, en donde pues vamos a tener que el más importante es nuestro flujo coronario. Este flujo nos va a depender de la presión de perfusión y de la resistencia de las arterias coronarias, ¿sí? Y pues esto generalmente se da más durante el proceso de la diástole, como el proceso de perfusión del corazón, ¿sí? Entonces, lo cual no significa esto que cualquier situación que nos acorte la diástole, ¿qué nos va a pasar? Pues digamos en el caso de una taquicardia, ¿no? La taquicardia aumenta la frecuencia cardíaca y nos va a disminuir como tal o a cortar la diástole. Eso nos va a llevar a disminuir también el tiempo de que la sangre pueda llegar y oxigenar el miocardio, ¿sí? Porque, o sea, entra y sale muy rápido y no alcanza a perfundir lo necesario. Por otra parte, pues ya encontramos el papel de la concentración de la hemoglobina y la saturación de oxígeno, ¿no? Ya que pues la hemoglobina nos transporta como ese oxígeno y si esta se disminuye, en el caso de, por ejemplo, alguna otra patología como la anemia, como alguna hemorragia o algo, pues esta cantidad de oxígeno disponible para el miocardio va a estar disminuida, ¿sí? Lo cual nos va a bajar la saturación y aunque, no sé, aunque tengamos una buena perfusión, pues igual podemos tener como esa hipoxia, ¿sí? Entonces, ya pasando de pronto a los factores de demanda, es que la contraparte, la demanda nos va a como depender principalmente de tres cosas, que vendría a ser la frecuencia cardíaca, que está retroalimentada por lo que hablábamos ahorita con la relación con la diástole, la contractibilidad cardíaca y la tensión de la pared ventricular, en donde pues inicialmente la frecuencia cardíaca pues es como poniéndolo de forma lógica, entre más rápido nos vaya a latir nuestro corazón, va a consumir más ATP y su demanda de oxígeno va a ser mayor, ¿sí? Entonces, también pues encontramos la contractibilidad cardíaca que es similar, ¿sí? Si el corazón late con más fuerza, va a gastar más energía. Y por otra parte, pues ya encontramos la tensión de la pared, que básicamente nos indica como que si hay mayor presión en el ventrículo, eh, eh, se tiene como que generar también más tensión para inyectar esta sangre y pues esto también nos va a elevar la demanda de oxígeno. Si quieres pasar, ¿vale? Listo. Entonces, digamos que como que esta cadena de eventos antes de llegar a isquemia no es como que ocurra de forma inmediata, ¿sí? Es como que hay una secuencia para ello y pues se mide con esta cascada isquémica, ¿sí? La primera que ocurre no, es una alteración metabólica, de pronto no empieza con dolor o con los cambios típicos que conocemos en el electrocardiograma, sino es como que metabólicamente el miocardio deja de producir energía de forma aeróbica y pasa a producir un metabolismo anaerobio, lo cual genera una acumulación de lactato y una disminución del ATP. Posteriormente, esta caída de ATP va a ser bastante crítica porque va a afectar como el manejo iónico que tiene a nivel intracelular esta célula cardíaca, específicamente el calcio, y pues encontramos la otra cascada, ¿no? O sea, otra gota más en la cascada, que se nos altera el calcio intracelular, el miocardio pierde como esa capacidad de relajarse de forma adecuada y empieza a aparecer lo que vendría a ser la disfunción diastólica, ¿sí? Por esto mismo. Posterior a eso, pues el ventrículo se nos va a volver más rígido, se va a relajar de peor manera y va a aumentar la presión dentro de sí mismo, ¿sí? En su interior, lo cual va a ocurrir antes de que de pronto sintamos algún síntoma o algo, ¿sí? Y pues ya posteriormente, si la isquemia continúa, ya vamos a tener la presencia de una disfunción sistólica, es decir, ya no solo tenemos afectada la diástole, sino también la sístole, lo cual quiere decir que nuestro miocardio no solo se relaja mal, sino que tampoco se contrae de forma adecuada, haciendo que aparezcan zonas con menor actividad
a nivel de la contracción y la relajación, o que simplemente, o con menor actividad, o que simplemente se detengan esas zonas del corazón. Pues el corazón siempre está en movimiento perpetuo, ¿no? Ya solo después como de que hay estas alteraciones mecánicas, ya el corazón empieza a decir, bueno, me pasa algo, y empieza a expresar los síntomas como ya son lo típico que conocemos, ¿sí? El dolor torácico, que pues a la final es una manifestación tardía de esta cascada isquémica, ¿sí? Y pues bueno, ya cuando el paciente tiene dolor, ya nos da un indicador de que ya ese corazón lleva sufriendo ya tiempo, ¿sí? ¿No? Como les digo, no es algo que se instaura inmediatamente, sino es una secuencia de eventos. Entonces, pues ya el corazón está sufriendo. Posterior a ello ya no pueden aparecer los cambios eléctricos en el electrocardiograma, como pues las alteraciones del segmento ST, de la onda T, que pues van a afectar, bueno, van a mostrar cómo está afectada esta repolarización, ¿no? Y pues por último, ya si no hay como esa corrección entre el desequilibrio entre oferta y demanda, pues ya entramos como en ese punto de necrosis, ¿sí? Que ya pues básicamente es la lesión irreversible que ya no tenemos nada que hacer, ¿vale? Entonces pues acá está como el cuadro clínico de diferencia entre la angina y el infarto respecto al dolor, a la duración, en el caso de la angina los desencadenantes, en el caso del infarto la irradiación, las cosas que alivian en la angina, los síntomas asociados que podemos ver en el caso de un infarto, como digamos la diaforesis, que el paciente nos puede llegar así con una sudoración que no es fisiológica, si no es en base a un esfuerzo, sino es en base a algo patológico, ¿sí? Y pues ya los síntomas típicos, náuseas, vómito, disnea, etc. Pasa. Continuando, Gracias. vamos a seguir en este caso con lo que es la clasificación de Killing y Kimball, que como tal se utiliza para pacientes, en este caso pues con infarto, y además que se utiliza también pues para evaluar qué tan grave está en este caso pues fallando el corazón, y sobre todo en este caso pues para predecir el riesgo de muerte. Así que pues en la clase 1 normalmente pues el paciente no tiene signos de insuficiencia cardíaca, lo que indica en este caso que pues el corazón aún está funcionando, por eso el riesgo de muerte pues es muy bajo. Además, en la clase 2 es cuando ya aparecen, por ejemplo, signos leves, como lo que son los estertores, o también, por ejemplo, lo que es el aumento de la presión venosa, lo que en este caso pues significa que pues el corazón empieza a fallar, y esto es importante porque pues el paciente ya necesita pues una vigilancia un poquito más estricta. En el caso de lo que es la clase 3 es cuando pues hay un edema agudo, en este caso pues del pulmón, lo que indica que pues el corazón pues no está bombeando pues adecuadamente y el líquido se acumula en los pulmones, y en este caso pues es más grave y requiere pues un tratamiento inmediato. Y en el caso de lo que es la clase 4 es cuando como tal hay como un shock cardiogénico, en donde en este caso pues el corazón pues va a fallar completamente para mantener lo que es la circulación, y esto pues va a causar lo que es una presión baja y también pues una mala perfusión, y en esta situación es un poquito más crítica y pues con mayor mortalidad. ¿Podrías seguir con la siguiente diapositiva, por favor? Continuando en este caso, los criterios diagnósticos para lo que es un infarto agudo de miocardio. En el diagnóstico principalmente se va a requerir la elevación de lo que son las troponinas. Se menciona que por encima de lo que es el percentil 99 de lo que es el valor normal, lo cual en este caso nos va a indicar lo que es el daño del músculo cardíaco. Y también se menciona que pero que esto pues no solo es como suficiente, sino que también necesitamos en este caso pues la evidencia de una isquemia miocárdica, que en este caso pues se puede manifestar con síntomas típicos como lo que es el dolor en el pecho, o también pues cambios nuevos en lo que es el electrocardiograma. Así que por eso es que el electrocardiograma se tiene que realizar en este caso pues los primeros 10 minutos, ya que pues en este caso es una herramienta rápida y fundamental. ¿Podría seguir con la siguiente diapositiva, por favor? Siguiendo, ahí como observan, pues la imagen es como imagen resumen de lo que pues la doctora Clara ayer pues nos explicó. ¿Podría seguir con la siguiente diapositiva, por favor? Ahora sí, continuando con lo que son las enzimas cardíacas,
como José su merced me podría ir como señalando mientras voy diciendo, por favor. Bueno, en las enzimas cardíacas, en esta gráfica, como vemos, los marcadores de daño miocárdico, que son en este caso como sustancias que libera pues el corazón cuando se lesiona. Y son importantes porque pues en este caso nos van a ayudar a confirmar lo que es el diagnóstico del infarto y a saber en qué momento ocurrió. Así que si observan en el eje horizontal, pues nos vamos a encontrar con lo que es el tiempo, y en el eje vertical nos encontramos con la concentración en sangre. Y pues como verán, cada curva pues muestra cuándo aparece y cuánto dura pues cada marcador. Así que si observan, en el caso de la mioglobina, en la primera se empieza pues a elevar entre 1 a 4 horas, y pues este es útil porque nos va a permitir sospechar pues un infarto muy temprano, pero pues se menciona que en este caso pues no es muy específica para el corazón, por lo cual no confirma el diagnóstico. Y seguimos en este caso con la que es la CPK-MB, que significa creatinina quinasa MB. En este caso se menciona que se eleva entre 3 y 12 horas, y que en este caso pues baja en pocos días. Se menciona que esta es muy importante porque como tal nos va a servir para detectar lo que son los reinfartos, ya que si por ejemplo vuelve a subir después de haber bajado, pues indica que probablemente hay un nuevo daño. Y en el caso de las troponinas, que ahí se observan en la tabla, que son la CTNT y CTNL, o sea, troponina 1 y troponina T. En este caso se menciona que pues se elevan de 3 y 12 horas y que puede permanecer elevada varios días. Y esto como tal nos va a permitir confirmar el infarto incluso si el paciente consulta tarde. Y en el caso de la DHL, se menciona que esta se eleva más tardíamente y que pues hoy en día actualmente se usa menos, pero que pues en este caso nos puede ayudar en casos en los que, por ejemplo, lo que es el infarto ocurrió pues varios días. Podría seguir, hace varios días, podría seguir. En este caso, en esta diapositiva, lo importante o lo que se tiene que entender es que, como les estaba mencionando en la tabla anterior, y es que por ejemplo las troponinas se menciona que pues es el biomarcador de elección porque pues en este caso va a confirmar lo que es el daño cardíaco, y además también pues permite detectar lo que es el infarto. También se menciona que lo que es la creatinina quinasa tipo MB, aunque se menciona que no es la principal, pues también como les mencioné antes, también puede ser útil para lo que son los reinfartos. Y ya en lo que son en cuanto a las imágenes, se menciona que es útil lo que es la ecocardiografía, porque es importante porque en este caso nos va a permitir en sí como evaluar cómo está funcionando el corazón en tiempo real, y también nos permite pues identificar en qué zonas en sí pues no se está contrayendo bien, y también detectar complicaciones. Y se menciona que la coronariografía, en este caso se menciona que pues es fundamental porque no solo permite ver en sí cuál es la arteria que está obstruida, sino que también nos va a permitir trasladar en el momento, o sea, también nos va a permitir trasladar en su momento, o sea, nos va a permitir como tratar, y también en sí pues para salvar la vida del paciente. ¿Podría seguir con la siguiente diapositiva, por favor? Y ya pues por último, las caras del corazón, o bueno, eso ya igualmente la doctora Clara pues ayer las explicó, solo que pues quería mencionar que pues encontré una imagen en donde, es como un poquito como más detallada. Ya podría seguir con la siguiente diapositiva, por favor. Perdóname un segundito, Sí, si señora. puedes devolver la de las enzimas cardíacas, las curvas de las enzimas. Esta. Las troponinas son las de punticos moraditos, ¿cierto? Las que pues yo estoy investigando y son la que dice CTNT y CTNL, que dice que son las troponinas 1 y la troponina 1 y T. La troponina I. Ah, sí, Troponina I I y la T. troponina T. Listo. Es que en tu gráfica hay una inexactitud ahí. Es una gráfica bien, pero las troponinas, la particularidad es que no se empiezan a elevar
desde el momento cero del dolor. Las troponinas se empiezan a elevar desde las 2 o 3 horas. Entonces, la gráfica de elevación de troponinas no empezaría ahí desde la hora cero, sino una ligera elevación que empieza a hacerse notoria desde las 2 o 3 horas, ¿sí? ¿Por qué es importante eso? Porque hay algo que se llama el delta de troponinas que yo les dije, porque hay un momento, unas horas en las cuales las troponinas no se elevan y el paciente puede tener el cuadro clínico típico. Es decir, si el paciente llega con dolor opresivo, retroesternal, irradiado a la mandíbula, al hombro, en un paciente con factores de riesgo, obeso, hipertenso o sedentario, el paciente está con factores de riesgo con el cuadro clínico y las enzimas cardíacas salen negativas, podemos decir que hay ese periodo, ¿cómo lo diríamos? Bueno, ese periodo en el cual todavía no hay elevación y por eso hay que tomar el delta de troponinas, porque con pequeñas elevaciones de un 0.25% del valor inicial, eso nos confirma que es un infarto. Los valores de troponina son mínimos. El valor de troponina T ultrasensible puede ser de 0.04 lo normal. Entonces yo tomo el valor 0.04, pero si sospecho altamente infarto, le tomo a la hora el delta de troponinas y con que suba a 0.05, es decir, una cuarta parte, ya nos confirma infarto. Porque como les digo, las primeras horas hay un periodo en el cual las troponinas no se elevan. Bien, no sé si me hice entender. Sí. ¿Aló? Sí. O sea, subidas, altas. Sí, profe, gracias. Sí, lo que entendido. Digamos. Bueno, muchachos, entonces ahora voy a pasar a explicarles el tratamiento, que pues obviamente, como lo vimos, se divide según si es una angina estable, si es una angina inestable o un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, se maneja como uno mismo en el tratamiento, o si es un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Entonces, bueno, para recordar un poco la angina estable, como ya lo mencionaba mis compañeros y pues la doctora, es esa placa que va a generar una interrupción en el flujo y va a generar sintomatología. Bueno, pues como se mencionó ayer, está principalmente en hombro, en mandíbula, un poco al brazo y aparece únicamente cuando se realiza ejercicio o pues digamos el paciente sufre algún estresor emocional y que nos va a mejorar con el reposo o con la administración de nitroglicerina. Y para los objetivos del tratamiento vamos a tener dos objetivos: mejorar el pronóstico y minimizar o eliminar síntomas. Entonces, basado en esto, se va a dividir el tratamiento. Para mejorar el pronóstico vamos a darle antiagregantes plaquetarios y la principal indicación es la aspirina. Entonces la aspirina se va a dar en una dosis de 75 a 100 miligramos por día. Y seguido también está el clopidogrel, si hay una contraindicación de la aspirina o pues en pacientes que tengan alergia a la misma, esta se da en una dosis de 75 miligramos por día. Siguiendo también están las estatinas. Las estatinas se indican en todos los pacientes con angina estable, independientemente del colesterol, lo vamos a dar igual para disminuir el riesgo. Y de fármacos para controlar el colesterol y que no genere un riesgo de una trombosis más severa, vamos a usar la simvastatina, que es de 40 miligramos por día, y la pravastatina, que es de 40 miligramos por día. Bueno, también la torvastatina, ¿no? Que es como la más comúnmente usada. Y también se utilizan los IECA. Los IECA se utilizan cuando el paciente sufre ya sea de hipertensión arterial confirmada, insuficiencia cardíaca, disfunción del ventrículo izquierdo, diabetes o que haya tenido un infarto previo donde se le haya diagnosticado una disfunción del ventrículo izquierdo. Dentro de los fármacos IECA está el ramipril, que es de 2,5 a 10 miligramos por día. El
perindopril, de 4 a 8 miligramos por día, el enalapril de 5 a 20 miligramos cada 12 horas. Y si el paciente no tolera los IECA, vamos a usar los arados, que pues en sí nos va a limitar esta función vasoconstrictora. Y vamos a usar el losartán, el valsartán o el olmesartán. Esto sería como para mejorar el pronóstico. Y ahora, para minimizar los síntomas o aliviarlos, se usan los beta bloqueadores cuando no haya infarto previo en el miocardio. Estos bloqueadores son el metoprolol, el bisoprolol, el atenolol y el carvedilol. El más comúnmente usado, pues el carvedilol de 6,25 a 25 miligramos cada 12 horas. Y también se utilizan los nitratos. Generalmente puede que el paciente pues ya llegue con algún nitrato oral, porque también los hay incluso sublinguales. Si no, vamos a usar este a corto plazo, apenas nos llega. Se usa un sublingual, una pastilla sublingual de 0,4 miligramos o un puff en la presentación de spray. También se puede usar de liberación prolongada, que sería el mononitrato de isosorbide, y que se utiliza de 20 a 60 miligramos por día y se utiliza para prevenir episodios posteriores. Y también está el dinitrato isosorbide, que también es de liberación prolongada, que pues prácticamente es igual al mononitrato de isosorbide. Entonces realmente no hay como una indicación clara para utilizar uno u otro. Y por otro lado está la consideración para revascularización si pues no se pudo controlar los síntomas con 2 fármacos, incluso logrando la dosis máxima. Eso sería como para la angina estable. Ahora, para la angina inestable, como les mencioné, se utiliza igual el tratamiento para la angina inestable como para el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. Entonces, para iniciar vamos a estabilizar al paciente y a aliviar el dolor pues, que va a tener. Lo principal también es, apenas nos llega, monitorizarlo y darle oxigenoterapia. Vamos a hacer un electrocardiograma continuo, como ya lo dijo mi compañera, pues es importante para esas alteraciones en el tiempo y ver si progresa una elevación del ST, que pues ya sería un infarto mucho más grave, un transmural. Como primera línea en fármacos, vamos a usar la nitroglicerina. Se administra, como lo mencioné, 0,4 miligramos, o se puede dar el puff, y la morfina si el dolor no mejora con la nitroglicerina. La morfina se usaría de 1 a 5 miligramos vía intravenosa. Si no hay respuesta, tras darle 3 dosis de nitroglicerina en 0,4 miligramos sublingual o en la forma de spray. Y para el control hemodinámico y la prevención de que evolucione, se va a dar beta bloqueadores tempranos como el metoprolol o el atenolol intravenoso. Metoprolol se daría en una dosis de 5 miligramos cada 1 a 2 minutos hasta lograr los 15 miligramos, y luego se le pasa a vía oral 25 a 50 miligramos cada 6 horas por 2 días. Y se mantiene con una dosis de 100 miligramos cada 12 horas. También se puede dar atenolol intravenoso, 5 miligramos, y se repite a los 10 minutos si lo tolera, si no hay una reacción adversa. Y también se puede dar, por ejemplo, los antagonistas de calcio como el verapamilo o el diltiazem. El verapamilo se usa en una dosis de 80 a 120 miligramos cada 8 horas. Y si se usa, no se puede combinar con ningún otro beta bloqueador, como les mencioné, el metoprolol o el atenolol. Y finalmente, para la estabilización a largo plazo, estarían los IECA, que se indican en pacientes con hipertensión, diabetes o disfunción sistólica. Y principalmente se usa el ramipril. Ahora, para prevenir la formación de trombos, pues es lo que pretendemos evitar, que evolucione a un infarto agudo con elevación del ST,
y se da una triple terapia que es un ASA, una heparina y un GP2B o 3A. Ay, no. Es el esquema que se recomienda para prevenir la evolución a un infarto agudo más grave. Entonces, dentro de los antiagregantes plaquetarios tenemos igual la aspirina, es la base inicial del tratamiento que vamos a dar como antitrombótico. Se da una dosis inicial de 160 a 325 miligramos y se mantiene pues con una dosis de 75 a 325 miligramos diarios. Y también está el clopidogrel, se usa si se había implantado un stent previamente o en quienes se le planifica la intervención coronaria. Y el clopidogrel va en una dosis de 300 a 600 miligramos. Como segundo tenemos la anticoagulación, vamos a prevenir la formación de un coágulo con enoxaparina y reduce, pues la literatura menciona que reduce hasta en el 20% el riesgo de muerte en comparación con una heparina no fraccionada. Y si hubo cateterismo, también pasamos a la enoxaparina o el tirofiban, que se da un bolo inicial de 0,4 microgramos por kilogramo por minuto por 30 minutos y se mantiene con 0,5 microgramos por kilogramo por minuto. También como terapia alternativa está el afliximab, que se da en un bolo inicial de 0,25 miligramos por kilogramo vía intravenosa y se mantiene con 0,125 miligramos por kilogramo por minuto por 12 a 24 horas. Y se contraindica en los pacientes con angina inestable o infarto agudo del miocardio sin elevación del ST el uso de trombolíticos como la alteplasa, reteplasa, tenecplasa, bueno, y todos los que pertenezcan a este grupo. Siguiendo está qué terapia le vamos a dar al paciente para tratar pues en sí este trombo que tiene el paciente. Se hace una terapia intervencionista como una estrategia precoz en pacientes que tengan una angina repetitiva, que ya tenga varias asistencias, por decirlo así, al médico, por la misma causa, que tenga signos de insuficiencia cardíaca o de hipotensión persistente, que la fracción de eyección sea menor a 0,40 y que haya tenido previamente una intervención coronaria, algún catéter, o que haya tenido un bypass previo. Y conservador, vamos a dar una terapia únicamente con fármacos. Si se realiza una prueba de esfuerzo, se realiza 12 a 72 horas posterior a que el paciente haya resuelto la isquemia, y si las pruebas son negativas, se usan fármacos. Si no, pues se pasa de una vez a, pues como para abreviarlo, como abrir la arteria para que pueda oxigenar. Y si se puede dar manejo médico ambulatorio, solo si la fracción de eyección es mayor o igual a 0,40 y si las pruebas de esfuerzo no muestran anomalías. Si un paciente tiene alguna prueba de esfuerzo positiva o representa un alto riesgo, se pasa directamente a un enfoque intervencionista. Y para el infarto agudo del miocardio, vamos a hacer, bueno, primero igual el alivio sintomático y la estabilización, que se usa morfina en dosis de 2 a 4 miligramos intravenosos y se suele acompañar con metoclopramida para evitar náuseas o vómitos, que suelen ser como efectos secundarios a su administración, y oxigenoterapia si la saturación es inferior la saturación de oxígeno es inferior al 90% o si presenta signos de disnea. Para evitar que empeore el cuadro, vamos a dar una terapia antiagregante con aspirina, que se va a tratar en todos los pacientes que nos lleguen con este infarto. Se da una dosis de 120 a 325 miligramos, oral o intravenoso según la gravedad y pues como la tolerancia del paciente a una u otra. Y también se dan los inhibidores de P2Y12, que nos van a inhibir también esta formación del coágulo, con clopidogrel de 300 a 600 miligramos, aunque también se menciona como alternativas prasugrel o ticagrelor. Especialmente si había si se planea una intervención coronaria
con, por ejemplo, el stent a posteriori. Y se contraindica las inyecciones intramusculares porque facilita la formación del coágulo y estos pacientes pues de por sí ya no representan un riesgo, y también los antiinflamatorios porque representan un riesgo cardiovascular alto. Y cuando nos llegue al paciente a urgencias vamos a tener en cuenta esta regla de los 90-120 minutos, que pues un poco lo mencionamos el día de ayer. Si un paciente llega y no tenemos, bueno, estamos en un hospital que no posee las capacidades para hacer una angioplastia, vamos a considerar darle una fibrinólisis. Por ejemplo, con alteplasa, reteplasa y demás. Mientras que se puede llevar a algún lugar donde se le pueda realizar la terapia. Y si estamos en un hospital donde se pueda realizar la terapia en un tiempo menor a los 90 minutos, no se le dan los fármacos, pero se planea la intervención directamente. Y dentro de los anticoagulantes, para el infarto agudo del miocardio con elevación del ST está la heparina no fraccionada y la enoxaparina. Pues esto es como una tabla que encontré entre las posibilidades que nos brinda cada opción como anticoagulante. La heparina no fraccionada requiere un control constante y vigilancia de la coagulación, mientras que la enoxaparina no lo requiere. La no fraccionada es una infusión intravenosa continua, mientras que la enoxaparina solo requiere una inyección subcutánea cada 12 horas. La heparina no fraccionada, por un lado, no tiene ninguna contraindicación, mientras que la enoxaparina está prohibida en mayores de 75 años o que tengan ya diagnosticada una falla renal. Y pues por tanto siempre vamos como a preferir, dependiendo si no tiene más de 75 años, pues la enoxaparina. De resto, pues la heparina no fraccionada. Y para prevenir el infarto agudo del miocardio, vamos a evaluar el riesgo y con la función ventricular. Para la función ventricular se debe realizar un ecocardiograma entre las 24 a 48 horas tras el infarto, y si hay una función ventricular menor al 40%, pues ya es una señal de alto riesgo de que va a haber una muerte súbita. También se hace una detección de isquemia residual, que se usa para ver si alguna arteria no se trató de emergencia y hay algún daño residual. Se usa coronariografía o pruebas de esfuerzo. Y se usa el desfibrilador si hay una función ventricular menor al 30% al mes de que se trató, o si es menor al 40% y el paciente tiene arritmias. Esto se usa para prevenir paros cardíacos y que se nos vaya a complicar mucho más el paciente. Y como prevención secundaria vamos a darle una doble antiagregación por 12 meses con cualquiera enoxaparina o heparina no fraccionada, evaluando el riesgo. Con estatinas de alta intensidad vamos a bajar los niveles de colesterol y vamos a prevenir un poco el riesgo de la formación de esta placa con atorvastatina de 40 a 80 miligramos, y vamos a intentar que el LDL, que es pues este colesterol que se suele acumular más fácilmente, sea de unos niveles menores a 70 miligramos por decilitro. Y también los betabloqueadores o los IECA o ARA2, dependiendo pues de las posibilidades del paciente y de la evaluación de riesgo para cada uno, que son esenciales para controlar la presión. Y ya como para prevenir el riesgo, vamos a, bueno, en caso de que el paciente consuma tabaco, obviamente tiene que cesar su consumo totalmente, que se haga un ejercicio aeróbico 30 minutos por 5 días a la semana, que se prefiera una dieta mediterránea, aunque pues como ya sabemos suele tener un alto costo, entonces lo ideal es disminuir estas grasas, carnes rojas y pues en sí como elementos sobresaturados, y vamos a tener un control glucémico principalmente en los pacientes diabéticos que muestren una hemoglobina glicosilada que el objetivo es menor al 6,5%. Y ya como atención primaria vamos a intentar que como médicos, cuando nos llegue el paciente, o bueno, si estamos alejados al hospital, vamos a educar al paciente sobre estas medidas preventivas que les acabo de mencionar,
que no, vamos a educarlo también que no se automedique, que pues mencionar que esto obviamente va a retrasar la atención y pues obviamente nos va a complicar el cuadro si se utilizan sin pues una regulación por un profesional. También cuando hay el paciente en un hospital, lo principal es hacer el electrocardiograma directamente, una historia clínica rápida, aunque pues obviamente si nos llegan en las condiciones de un dolor en el pecho que se irradia pues a los hombros o al cuello, obviamente nos vamos a extender mucho en esto, vamos a pasar directamente a una intervención, vamos a establecer una monitorización con oxígeno, frecuencia cardíaca, tensión arterial y preparar el desfibrilador en caso de que haya un riesgo de que se infarte. Qué lindo. Y también establecer si hay un factor de riesgo, insuficiencia cardíaca, arritmias o dolor persistente que no mejora con el tratamiento. Eso para la angina estable. Para el infarto del miocardio con elevación del ST, vamos a intentar, obviamente también usar el electrocardiograma que nos va a evaluar el riesgo del paciente, ver la evolución que a lo largo del tiempo. Pues esto suele usarse mucho, pero ya en los pueblos, que el paciente se transporte por cuenta propia, pero eso no nos brinda los métodos para tratar alguna emergencia, entonces siempre vamos a intentar educar sobre no hacer esto, siempre llamar a una ambulancia o al servicio hospital o demás que nos pueda brindar como este apoyo. También vamos a preparar un desfibrilador en caso de que haya riesgo, por eso también evitar el transporte por cuenta propia y vigilar también la frecuencia cardíaca, la saturación y revisar estos signos de riesgo, la hipotensión, que haya tenido un infarto previo. Y ya como terapia de emergencia, vamos a darle la aspirina, como ya lo mencioné, es la fase inicial que se da, el fármaco inicial de 150 a 325 miligramos oral o intravenoso y el clopidogrel de 300 miligramos oral. También vamos a controlar el dolor con nitroglicerina o el oxígeno, aunque pues obviamente si nos llega ya en estas condiciones ya no va a tratarse como una angina estable, entonces pues no nos va a mejorar esto. Sin embargo, vamos a poner oxigenoterapia si la saturación de O2 es menor al 90%. Y verificar contraindicaciones pues para el tratamiento, por ejemplo, la edad y demás. Y ya para la atención primaria, lo que se puede hacer en un paciente con una angina inestable o un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST es evaluar también con el EKG la evolución del dolor, verificar que no tenga una evolución, verificar el tipo de dolor que tiene, la radiación y demás. Vamos siempre a remitir de inmediato a urgencias. Y obviamente esto no se debe evaluar por teléfono, siempre se debe realizar una evaluación física y un registro del electrocardiograma, pues como ya lo mencionamos, en las urgencias siempre se va a tener que realizar un control continuo del electro para ver la evolución y por tanto el tratamiento. Y ya pues para la fase del tratamiento, ya como les mencioné, la aspirina, que es una carga inicial de 160 a 325 miligramos oral. También la nitroglicerina, que suele tratar directamente los tratamientos, los síntomas, que está una presentación oral que se pone sublingual o la forma de spray. Y se da máximo 3 dosis, si no mejora pues se pasa al siguiente fármaco y el oxígeno si la saturación del O2, igual que en el infarto agudo sin elevación, está menor al 90%. No vamos a dar beta bloqueadores si el paciente tiene asma activo, si tiene una insuficiencia cardíaca descompensada o si el paciente tiene una frecuencia menor a 50 latidos por minuto. Y evaluar esto obviamente en el hospital, la troponina elevada o cambios en electrocardiograma, que sería directamente pasar a urgencias para el tratamiento de coronario, pues angioplastia. Y eso sería todo. Gracias. Bueno, bien.
Solo como reiterarles un poco el manejo del infarto agudo del miocardio con elevación del ST, que es el que es urgente tratar. Y entonces tú decías que el manejo inicial, como es para todos con medicamentos, aspirina y clopidogrel, es lo que llamamos antiagregación dual, que dura un año, a no ser que hayan otras indicaciones que, bueno, después hablaremos de eso, pero si el paciente se infarta, se le inicia antiagregación con aspirina y clopidogrel. La aspirina tendrá que dejarse de por vida y el clopidogrel se deja un año. Además de la aspirina, entonces el oxígeno, si la saturación es menor a 90, como dijo José, nitroglicerina para el dolor, morfina, nitroglicerina, perdón, como vasodilatador coronario, morfina para el dolor, estatinas se inician de una vez con una meta. En esta guía tú leíste 70, pero ahora la meta en infarto es lograr que el LDL en sangre sea menor a 55 en 3 meses. Y ECAS y beta bloqueadores siempre y cuando no haya bradicardia. Ese sería como el manejo farmacológico. Bueno, la heparina de bajo peso molecular para evitar los fenómenos tromboembólicos, el tromboembolismo pulmonar. Y el tratamiento definitivo del infarto agudo del miocardio con elevación del ST es el cateterismo cardíaco o intervención coronaria percutánea, como también se llama. La intervención coronaria percutánea, tú leíste que menos de 120 minutos. Digamos que en la práctica, si se puede hacer antes de 8 horas, no se tromboliza. Pero si tiene elevación del ST y el cateterismo no se puede hacer antes de 8 horas, se tromboliza y se puede esperar ya hasta 48 horas. En el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST es el mismo manejo, solo que ese paciente no se tromboliza y se puede esperar hasta 48 horas a hacer el cateterismo. Sé que después de pronto van a tener dudas, pero si hay alguna duda el lunes podemos hablar al respecto. Bueno, bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? No, ¿Algo que debamos aclarar? siempre es hartos medicamentos. Hablen ahora o callen para siempre. Creo que por ahora no, profe. Tendríamos que leer y si algo el lunes te preguntan. Bueno, entonces vamos a dejar ahí. Espero que descansen hoy de día del trabajo, que ayuden en la casa, que compartan, que coman rico. Y nos vemos entonces el lunes a las 2:30 en el hospital. ¿Listo? Listo, sí, señora. Listo, Vale, profe. profe, Muchas gracias. gracias. Bueno, entonces que descansen. Hablamos entonces el lunes. Adiós, Juiciosos. profe. Gracias, profe. Ya, hasta